Damos gracias a Dios por otra oportunidad, por otro tiempo que nos brinda de poder acercarnos a Él en el día que Él mismo ha dispuesto para congregarnos, para adorarle como Él merece. Abrimos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos 21 al versículo 23. Es la porción que hemos estado leyendo y que hemos ido sistemáticamente enseñando. Todavía continuamos mostrando, exponiendo que el Antiguo Testamento testificaba la muerte de Cristo. Es uno de los puntos que hemos estado enseñando. Y hoy vamos a ver una enseñanza basada en el libro de Daniel. Pero vamos a ir a Daniel partiendo de Mateo capítulo 16. Y vamos a ver que Mateo 16 tiene que ver todo en un sentido con el libro de Daniel. En Mateo capítulo 16, los versículos 21 al 23 es la porción que continuamos considerando y lee de la siguiente manera. Leemos siempre con reverencia, con un corazón dispuesto, que el Espíritu de Dios nos guíe a poder hallar en la Escritura el pan, el maná del cielo en Cristo, que nos dé ojos para ver y oídos para escuchar. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, pues me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, te alabamos y te damos gracias. Una vez más nos presentamos, Señor, con humildad, pidiéndote que una vez más, como siempre, obres en nuestro corazón, en nuestra vida, que tu palabra halle cabida en aquel terreno que por tu gracia ha sido dispuesto para recibir la misma. Que podamos considerarnos, Padre Santo, y arrepentirnos, fortalecernos en la fe. En fin, oh Dios, que tu palabra nos lleve hacia el cumplimiento de lo que tú soberanamente has decretado en Cristo. Edifica tu iglesia, salva al perdido. Danos sabiduría para entender aquello que ya tú has revelado por medio de la iluminación de tu Espíritu. Y claro está, entendiendo la Escritura por medio de la Escritura como debe ser interpretada. Lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Comenzamos nuestra lectura en Mateo capítulo 16, versículos 21 al 23, donde claramente leemos que Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Todavía seguimos estudiando algunos pasajes en el Antiguo Testamento donde la Escritura ya había anticipado la muerte de Cristo, la muerte del Mesías. Y hemos dicho que es importante la consideración de estos pasajes porque aún el pueblo de Israel en este tiempo, una de las imposibilidades o de aquellos argumentos que presentan de por qué les es imposible creer que Jesucristo sea el Mesías es por causa de que ellos no ven en el Antiguo Testamento la muerte del Mesías. El Mesías llega a libertarlos, el Mesías llega a establecer el reino, el Mesías llega a llevar a Israel a aquella gloria que tuvo en el reinado de David y mucho más.
aquel estado consumado donde Israel se convierte en luz a todas las naciones. Por lo tanto, es necesario ir al Antiguo Testamento y ver si realmente eso es cierto. Y hemos presentado al menos 3 libros, y dentro de esos libros un capítulo en especial de cada uno, donde se anticipaba, donde se señalaba, donde se exponía la muerte del Mesías. Consideramos Isaías 53, no en toda su extensión, pero fue el primero que analizamos. Posteriormente, y aún concluimos con ese capítulo y ese libro, en términos de la relación que guarda con Mateo, sobre la muerte de Jesús el domingo pasado, y vimos la profecía de Zacarías capítulo 12, versículo 10. Vimos que esa profecía tenía cumplimiento en Juan capítulo 19, versículos 33 al 37, especialmente en el 37, y posteriormente cómo se anunciaba su cumplimiento en términos del juicio próximo que vendría en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Hoy queremos ir a la profecía de Daniel, la famosa profecía de las 70 semanas. Y aunque no voy a tener la oportunidad de entrar en detalles que tal vez pudieran ser necesarios, quiero que miremos la profecía tal y como la hubiese leído y de acuerdo al contexto que tenía Daniel cuando recibe esta profecía. Y podamos ver de manera principal, porque es lo primero que queremos hacer, que veamos que sí el libro de Daniel ya anunciaba la muerte del Mesías. Y como un punto secundario, pero importante ver que esa profecía tuvo cumplimiento en Cristo y en los acontecimientos posteriores a la ascensión de Cristo, como él mismo proclamó. Para ello le invito a que abra su Biblia ahora en el libro del profeta Daniel. El libro del profeta Daniel, así le llamó Jesús, el libro de Daniel. Y vamos a dirigirnos al capítulo 9. Daniel tiene 12 capítulos. No vamos a ir a través de todo el libro. En este momento solo queremos de este libro inmediatamente ir a la profecía. Y la profecía está contenida en Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. Y dice así la profecía en Daniel. Vamos primero a leerla y luego establecemos el contexto. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Permítame primero poner algunos puntos que podemos ver en esta lectura desde el Daniel 9, 24 al 27. En el versículo 24 observamos claramente
el propósito de la venida del Mesías, a qué viene. Y habla de la obra de la redención. Cuando ponga el contexto, todavía lo va a poder entender mejor. Viene a trabajar con el pecado, con la prevaricación, con poner fin al pecado, con expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, que no es otro que la justificación, y sellar la visión y la profecía, el cumplimiento de ella en Cristo, como ungiendo al Santo de los santos. Es el Mesías, o sea, es la obra de salvación, de la redención, teniendo cumplimiento en el ungido, el Mesías, el Cristo, son sinónimos. En el versículo 25 se nos anuncia, y esto es importante en esta profecía, el tiempo de la llegada del Mesías. O sea, no solamente Daniel anuncia la llegada del Mesías y lo que el Mesías viene a hacer, sino que da un tiempo para su llegada. O sea que este es el capítulo en la Escritura que contenía de manera anticipada el tiempo en que el Mesías habría de acontecer, de llegar. En el versículo 3, en Daniel 9:26, se habla de la muerte del Mesías. Claramente allí dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Con relación a nuestro estudio en Mateo 16, 21 al 23, estamos presentando la evidencia principalmente de que el Antiguo Testamento ya con claridad afirmaba que el Mesías habría de morir. En ese mismo versículo 26 de Daniel 9, hay una afirmación que, si bien es cierto, crea cierta discrepancia en su traducción. Es la frase donde dice, luego de que afirma se quitará la vida del Mesías, dice, mas no por sí. En algunas traducciones, como la Biblia latinoamericana o la Biblia Nácar Colunga, ambas Biblias católicas, esa expresión es traducida sin que se encuentre culpa en él. La vida latinoamericana. La Biblia Nácar Colunga la interpreta sin que tenga culpa, haciendo claramente relación a la profecía que ya había anticipado unos 200 años antes el profeta Isaías, acerca del siervo sufriente de Isaías 53. Moriría sin culpa, aunque cargaría la culpa del pueblo que salvaría. En el versículo 26 también observamos que se nos dice en qué momento el Mesías muere. No solo se nos da un detalle de las semanas en términos de años para la llegada del Mesías, que en términos generales se entiende que suman 490 años a partir de un evento. Y casi hay un consenso en ello, de que las 70 semanas representan un periodo de 490 años. La discrepancia mayor es cuándo inicia el conteo de esos 490 años. Pero no vamos a entrar en eso ahora, solo para que tengan un cuadro. Pero allí se establece que la muerte del Mesías ocurriría, mire lo que dice, ¿cuándo va a morir? Dice, luego de hablar de que muere sin culpa, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones o la desolación. Conforme al propio libro de Daniel, el último imperio claramente está definido en el capítulo 7. Dice que el Mesías, el Hijo del Hombre, llegaría en los días del cuarto imperio. Eso es irrefutable. El invento que se hace para acomodar y el juego
para poner la profecía hacia un futuro para que no tenga cumplimiento en los días de Cristo, tiene que ver con mover la última semana o decir que esa última semana no se ha cumplido, y por otro lado establecer que ese imperio sí es el romano, pero que va a ser un imperio romano que va a ser resucitado, va a volver. O sea que donde había el imperio romano va a resurgir otro imperio romano. El problema, hermanos, con toda honestidad para los que estamos aquí, los que nos podrían estar viendo, es que eso es colocarle al pasaje algo que el pasaje no dice. Y eso se llama hacer eisegesis. Eisegesis no es exégesis. Exégesis es extraer la verdad de un pasaje. Eisegesis es colocarle al pasaje lo que yo creo, lo que a mí me parece, lo que yo entiendo. Cuando uno interpreta la Escritura, debe interpretarla dentro del libro, si es posible, de estudio, y tiene que ir acorde con toda la Escritura, pero debe ser interpretada de acuerdo al sentido de la generación que va a recibir dicho mensaje. No puede existir en la mente ni de Daniel, que recibe la profecía de Gabriel, por el ángel Gabriel, ni de nadie en aquel tiempo, que bueno, sí era el imperio romano, pero no el romano, porque no sería el romano, sino que el romano pasaría y muchos años después el romano volvería a resurgir y entonces se cumpliría la profecía. Hermano, con toda honestidad, estoy buscando ser propio. Eso es mentir. No le puedo ver otra forma, discúlpenme. Eso es forzar la Escritura para acomodarla a mi interpretación. Porque ese no sería el sentido jamás de una interpretación que, si les di como asignación que leyeran Daniel, cuando el ángel Gabriel le da esta profecía, claramente viene de parte de Dios diciéndole que Dios le da a través de Daniel el conocimiento para que Daniel estuviese consciente, tranquilo, de que él entendía la profecía. Pero esta explicación ni Daniel lo hubiese entendido. O sea, que no solamente nos da los 490 años que nos llevan al tiempo de Cristo, sino que es consona y guarda congruencia con el capítulo 7 de Daniel, donde se nos dice que el Hijo del Hombre recibiría el reino del Padre, se sentaría a la derecha del Padre, cumpliendo el Salmo 110:1, como claramente lo establece Pedro en su predicación, en los días del cuarto imperio. Y el cuarto imperio es Roma. Y no hay duda, tampoco eso es irrefutable. ¿Por qué es irrefutable? Porque el primer imperio está ya claramente certificado, es Babilonia. Luego se nos dice claramente cuál sería el otro imperio, los medo-persas. Y posteriormente se aclara y se establece el tercer imperio, Grecia. Y aún el cuarto, aunque no se menciona por nombre, habla de aquellos que vienen del lugar Quitín, y Quitín es asociado con los romanos. En el versículo 27 se nos dice que el Mesías establecería sobre su muerte el cumplimiento del nuevo pacto. Aquí viene la parte que yo encuentro con toda honestidad es la parte que menos puedo entender de algunos comentaristas. Y los voy a llevar para verlo. ¿Cómo tuercen la Escritura? Porque no lo puedo llamar de otra manera, hermano. Si usted lo quiere llamar que tenemos diferencias para ver el pasaje, yo no le llamo ninguna diferencia y le voy a probar por qué. Porque la Biblia claramente enseña, y se lo voy a demostrar, no hay lugar a error. El error se lo podemos nosotros para ajustar el tiempo a nuestras ideas preconcebidas o enseñadas. Mientras la interpretación correcta es que sobre la muerte del Mesías se cumple Daniel 9:24. ¿Qué es Daniel 9:24?
¿Qué es terminar con la prevaricación, quitar el pecado? Es que la introducción del nuevo pacto. Esa era la interpretación histórica de la iglesia. Que Daniel 9:27 representaba el momento en la semana 70, no en la 69, como algunos tratan de mover la fecha, para colocar a Cristo en la semana 69 y dejar una para el final, futura. En esa semana Cristo muere, cumpliendo el nuevo pacto. Y una vez cumple el nuevo pacto, cesan los sacrificios. ¿Por qué cesan los sacrificios? Porque una vez Cristo muere, ya no hay necesidad de más sacrificio. Tenemos un comentarista reformado. Ya yo no sé si reformado o deformado. Que cuando llega al versículo 27 cambia todo. Pone a Cristo muriendo en la semana 69. Y él lee en Daniel. Él lee en Daniel que cuando se habla de que en la otra semana se confirme el pacto, introduce algo ajeno al texto, y es que ese que confirma el pacto es el anticristo. Mire, hermano, yo sé que muchos de nosotros no hemos estudiado mucho la Escritura y aún yo no lo entiendo todo. Pero si algo, siempre les he dicho como hermanos en la fe o como iglesia que nunca partimos de lo que no sabemos. No es correcto. Pero hay cosas que sí son claras, que sí son verdades absolutas que nos ayudan a examinar, evaluar otras cosas. La idea del anticristo no está en el Antiguo Testamento, para empezar, con toda honestidad. Yo no sé si usted lo puede entender. Yo sé que yo estoy luchando con sus ideas preconcebidas, con lo que usted le enseñaron. No existe un anticristo en el Antiguo Testamento. La idea del anticristo es de Juan. La palabra anticristo solo aparece en Apocalipsis y en Primera de Juan. No aparece en ningún otro libro. No está la idea del anticristo en el Antiguo Testamento. Fuera de eso, al dividir las 70 semanas en 69 semanas y dejar una semana hacia un futuro, hacen algo que también es ajeno al Antiguo Testamento. ¿Qué? Dos venidas de Cristo. No hay dos venidas de Cristo en el Antiguo Testamento. La segunda venida de Jesucristo, si somos honestos, se desarrolla en la teología nuevo testamentaria. Por eso al judío se le hace difícil entender también que Cristo sea el cumplimiento del Mesías, porque en el Antiguo Testamento solo aparece una venida. Y ellos entienden que en esa venida debía cumplirse todo. Y como no todo pasa en un solo paso, en un solo momento, ellos entienden, bueno, Cristo habrá hecho muchas cosas y podríamos a lo mejor pensar o considerar que pudo ser tal vez hasta un profeta algunos. Pero el Mesías jamás, porque no dio cumplimiento a toda la profecía. O sea, para entender esta interpretación, si usted me está entendiendo, usted tiene que colocar en Daniel una idea de un anticristo que no existe en ese tiempo. Porque la idea del anticristo ni tan siquiera surge en Daniel 9. En Daniel 9 no hay anticristo. La idea del anticristo, sépalo y entiéndalo, surge de los capítulos previos, surge del imperio griego, surge de Antíoco Epífanes IV. Es Antíoco Epífanes IV, un rey posterior a Alejandro, que se va a levantar y va a hacer algo en el templo. Y algunos regresan del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento y asocian lo que Antíoco Epífanes IV hizo en la historia con lo que ellos entienden va a ser el anticristo. Y luego sacan Antíoco Epífanes como una prefigura del anticristo y la colocan en la profecía de Daniel. Pero aquí no se habla de ninguna profecía, de ningún anticristo. Y no hay dos venidas de Cristo en el Antiguo Testamento. De hecho,
permítame sacudirle su pensamiento. Si usted leyó el pasaje, tampoco se habla de ningún templo reconstruido. Todo lo contrario. Daniel anuncia la destrucción del templo como un juicio de Dios. Esto es de manera general, sin entrar en detalles, lo que se desprende de estos versículos, las ideas principales. Séptimo, lo acabo de decir, se desprende del último versículo, la desolación que vendría sobre la santa ciudad. Cualquiera que quiera hacer el ejercicio aquí o fuera de aquí, cualquiera que nos ve, le invito a que busque la palabra desolador. Desolador no es el anticristo. Si usted busca, y aún usted no tiene que saber hebreo, hay herramientas aún gratuitas en internet donde usted puede buscar Daniel capítulo 9 versículo 27, mirarlas a la luz de la codificación de la concordancia Strong, pararse sobre la palabra desolador, darle un clic, lo va a llevar a la palabra hebreo, shomem, y shomem es un verbo, no representa una persona, representa una devastación, viene de desolador, de desolación, de destrucción. No está hablando del anticristo. Está hablando del acontecimiento que vendría por causa de que el Mesías moriría en los días del cuarto imperio. Y aunque Daniel nos dice que el príncipe que ha de venir, que es el imperio romano, Cristo va a morir en manos de los romanos. En el Nuevo Testamento sabemos que los romanos llevan a cabo la acción a instancias de que el liderato judío, tal como Jesús lo expresa en Mateo 16, 21, le entregarían a muerte en Jerusalén. Mire, solamente le voy a dar 2 muestras para que usted vea cómo se tuerce la Escritura. Y ya perdóneme, yo sé que podemos leer la Escritura y tener discrepancias, pero tengo ya problemas cuando veo personas que hablan de tanto tiempo en la Escritura y siguen con los mismos errores. Y errores que no se desprenden de la Escritura. Porque debemos ser honestos que hay pasajes que pudieran leerse e inmediatamente pudieran entenderse o dar luz, paso hacia una interpretación. Pero no estamos hablando de ese tipo de pasajes. Estamos hablando de pasajes de que claramente alguien está tratando de forzar, de colocar dentro del contexto algo que el pasaje ni tan siquiera presenta. William MacDonald. Mire dónde William MacDonald coloca esta profecía hacia un futuro. Basado en Daniel 9:24 y en la expresión de que viene a terminar la prevaricación y poner fin al pecado, cito y dice: aunque esto puede referirse en un sentido general a todos los pecados de Israel, hace referencia en especial al rechazo que la nación ha mostrado al Mesías. Mire lo que hace. En vez de Jesús venir en su primera venida a morir para salvar al remanente, para cumplir el pacto y dar paso a ese nuevo pacto que trae salvación, la prevaricación no tiene que ver con el pecado del pueblo, con ese corazón perverso con el que han venido deshonrando a Dios, sino que la prevaricación tiene que ver con el rechazo. O sea, con que Israel no haya reconocido al Mesías. Eso es lo que así lo cambia. Para entonces dar que en un futuro, esos que les rechazaron serán ¿qué? Atraídos. Para que no tenga un cumplimiento inmediato en el ministerio de Jesucristo en su venida. Entonces lo cambia. Mira lo que dice. Continúo. En la segunda venida de Cristo un remanente se volverá a él en fe y la prevaricación y el pecado serán perdonados. O sea, ¿dónde coloca
el cumplimiento de la prevaricación y del pecado en la segunda venida. O sea, en vez de ser la obra de Cristo, entiéndase, el nuevo pacto, no la prevaricación o la obra de Cristo, según él en Daniel, no tiene que ver nada con la iglesia. Tiene que ver con el pueblo de Israel y su rechazo. Y cómo ese pueblo que le rechazó posteriormente, al final, en la segunda venida, Dios va a perdonar a ese pueblo. ¿Dónde está eso? ¿Dónde se desprende eso de Daniel? Estoy empezando. John MacArthur, Biblia de estudio. El Mesías se le quitará la vida dentro de la semana 62. En otras palabras, que MacArthur pone a Cristo muriendo en la semana 69. Si usted observa, esto es lo que a mí me llama la atención. Los dispensacionalistas alegan que nosotros no hemos entendido la Escritura porque no leemos literalmente. Vaya conmigo al versículo 26, por favor. Mire dónde literalmente coloca la muerte del Mesías nuestra Biblia. Observe, yo no voy a usar juego de palabras, solo le pido que preste atención a lo que la Escritura dice. Y después, ¿qué es después? Después que ha pasado algo. Y después de las 62 semanas, después, si la semana 62 va unida a las primeras 7 semanas, 62 y 7 es la semana 69. En otras palabras, que después de las 69 semanas, en la semana 70, se quitará la vida al Mesías. Eso dice nuestra Biblia. Que el Mesías muere en la semana 70. Porque es en la semana 70 que Él cumple el pacto. Claro, ¿por qué lo cumple el pacto en la semana 70? Porque son 3 años y medio de ministerio. Y exactamente a los 3 años y medio cumple el pacto. El nuevo pacto. Pero va a ver, hermano, mire lo que hace. Pone a Cristo muriendo en la semana 69 para dejar una semana aparte. Mire cómo cambia esta semana la interpretación. Dice, cito, los últimos 7 años o semanas, la semana 70, que corresponde al tiempo del anticristo, Daniel 9:27. O sea que en vez de ser el Mesías cumpliendo el nuevo pacto, que es el nuevo pacto el que trae ¿qué? El cumplimiento de Daniel 9:24. Terminarla con la prevaricación, poner fin al pecado, la iniquidad. O sea, en vez de Cristo estar muriendo para traer la salvación, entonces se quita a Cristo y se pone al anticristo. Y en vez de ser la teología del nuevo pacto cumpliéndose, es el pacto del anticristo con el pueblo de Israel. Con toda honestidad, hermano, ¿dónde usted leyó en Daniel 9 que la nación de Israel está haciendo un pacto con el anticristo en Daniel 9? ¿De dónde se desprende en la lectura? ¿Dónde ahí dice en el pasaje? ¿Dónde está el cambio del Mesías? A decir, hey, ahora no es el Mesías, ahora estoy hablando del diablo, del anticristo, del emisario. ¿Dónde está eso en el pasaje? Se cambia del Mesías al anticristo, del nuevo pacto a un pacto con el diablo, de un tercer templo a la destrucción del templo. Mire, amado hermano, si usted no puede ver que son dos cosas diametralmente opuestas, no hay manera de conciliarlas. En una está hablando de Cristo y en una habla del anticristo. Habla del cumplimiento del nuevo pacto y otros no, que es del pacto del pueblo judío con el anticristo.
Y de la restauración de un templo, pues yo no sé, mi Biblia no habla de la restauración de un templo, habla de la destrucción de un templo. En los minutos que me quedan, déjeme ponerle el contexto real de este pasaje, para que usted vea que cuando la Escritura se interpreta a sí misma, no hay error alguno. Tengo que ir un poco a la historia, lo voy a tratar de hacer lo más breve posible. En el año 930, la nación de Israel se divide. El cuarto rey de Israel, el hijo de Salomón, Roboam, no va a ser recibido por todo Israel. Las tribus del norte se van a rebelar y van a poner su propio rey, Jeroboam. Se divide Israel en el reino del norte y en el reino del sur. Ambos reinos van a ser advertidos por Dios por diferentes profetas de que se tornen a Dios, que cumplan con la palabra de Dios. Israel, el reino del norte, no va a escuchar y Dios va a traer juicio sobre ellos. Los asirios los van a devastar. Sucedió en el año 722 a.C. Habiendo Israel o el reino del norte siendo devastado, Dios continúa enviándole profetas a Judá para que se arrepienta y considere y vea el juicio que Dios ha tenido con el reino del norte como un escarmiento para que deje de pecar y se arrepienta. El reino del sur no va a escuchar y con el último rey Sedequías van a ser invadidos por los babilónicos. En el año 606 van a rodear a Judá. Hay un pequeño grupo que sale, en ellos sale Daniel. Y posteriormente en el año 586-87 aproximadamente, Judá es devastada, el templo es destruido, el templo que había construido Salomón. Todo esto que acontece en el año 586 había sido profetizado especialmente por el profeta Jeremías. Jeremías había sido llamado en el año 627 por Dios. Venía de una clase sacerdotal, nunca se casó. Y Dios llama a Jeremías para que le hablara específicamente a Judá. Por 40 años estuvo hablando, pero no escucharon. Termina su ministerio con el cautiverio, la llegada o la invasión de los babilónicos sobre Judá. Es Jeremías el profeta que guarda muchas similitudes con Cristo, rechazado por el pueblo, un sinnúmero de detalles, no voy a entrar a ellos. Pero es el profeta que se le anuncia que Judá caería en manos de Babilonia y que pasarían 70 años de cautiverio. Están profetizados en Jeremías capítulo 25 y Jeremías capítulo 29. En dos ocasiones, en el contenido del libro, claramente se especifica que allí quedarían cautivos la tribu de Judá y Benjamín. Pero como Judá había sido profetizada en el primer libro de la Escritura, Génesis capítulo 49, que de esa tribu vendría el Mesías, de Génesis 3:15, de Apocalipsis 12:3 y 7, el mismo plan, el mismo mediador, vendría de Judá. Dios le dice a Judá que por razón de su nombre, de su plan, preservaría un grupo del cual Daniel y sus hermanos son parte de ese remanente que Dios preserva, porque de ese linaje vendría el Mesías. Daniel llega a Babilonia siendo joven y, por lo que les voy contando, haya tenido la edad que haya tenido Daniel, menos de 20 años, la edad que haya tenido cuando llega a Babilonia, van a pasar 70 años en Babilonia. Daniel se introduce en un tiempo donde Daniel, el escritor, ya está mayor y se encuentra cercano al cumplimiento de la liberación según la profecía de Jeremías. Por lo tanto, el contexto
para interpretar Daniel capítulo 9 no es nuestra imaginación. No es John Hagee, no es Tim LaHaye, es Jeremías. Daniel comienza el capítulo 9 diciendo que él busca en el rollo del libro de Jeremías y comienza a leerlo para ver qué hablaba allí, qué se decía, cómo iba a ser ese desenlace, cuál iba a ser el final del pueblo. Leyéndolo, Daniel entra en convicción de pecado. Lee la profecía de por qué estaban en cautiverio. Porque el pueblo había prevaricado la iniquidad. Todo lo que menciona el versículo 24 había sido ya profetizado. Y Dios había llamado a arrepentimiento a Judá. Pero Judá no quiso arrepentirse. Daniel entra en una profunda convicción, no solamente de su pecado personal, sino del pueblo. Las expectativas de Daniel se está cumpliendo la profecía de los 70 años, no las 70 semanas. Son dos profecías. Mientras Daniel está en esa profunda reflexión y confesando su pecado, el versículo 20 de Daniel 9 dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, porque la profecía tiene que ver con Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, el mismo varón Gabriel, el mismo ángel Gabriel, que en el Nuevo Testamento va a anunciar la llegada del Mesías que anticipa en Daniel. No lo vemos y no se habla de ello. Solo vemos que a María un ángel se le aparece. El ángel Gabriel. Pero ese ángel Gabriel es el mismo ángel Gabriel que le dice a Daniel, ¿quién sería el Salvador? María sería la portadora, en un sentido, de dónde el Dios se encarnaría. Pero la profecía acerca de ese Mesías y que Él vendría a salvar su pueblo, esa profecía la recibe ¿quién? Daniel. ¿De parte de qué? Del mismo ángel. Oiga, cuando uno lee en Apocalipsis dice que había millares de ángeles. Entonces no le sorprende que de tantos ángeles que pueden haber haya sido el mismo ángel, o es que la Escritura quiere unir los pensamientos y mostrarnos la unidad y la correspondencia y la coherencia entre la Escritura. Si usted tiene ojos para ver y oídos para escuchar, sabe lo que estoy hablando. Es el mismo ángel. Dice que aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, Daniel ha tenido varias visiones en el libro de Daniel, no voy a entrar a eso ahora, dice, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. O sea, Daniel seguía orando y meditando de acuerdo a cómo era su adoración cuando el templo estaba, que ya no estaba, había sido destruido. Pero él seguía en su oración y sabemos que eso le trajo consecuencia en Babilonia. Versículo 22. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. O sea que el ángel viene de parte de Dios para aclararle a Daniel lo que él había comenzado a leer, tomando como base ¿qué? Jeremías. ¿Qué decía Jeremías? Que posteriormente al cautiverio, Dios había de preservar un pueblo. Hago una pausa aquí en Daniel 9. Vaya conmigo a Jeremías capítulo 24. Jeremías 24. Sumamente importante el capítulo 24. Voy a empezar en el versículo 1 para que pueda ver el contexto.
Después de haber transportado a Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a los príncipes de Judá y a los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Vaya viendo la imagen. Una cesta tenía higos muy buenos, con brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos. Así que hay higos muy buenos y higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos buenos, muy buenos, malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. O sea, Jeremías vio exactamente lo mismo. Y vino a mi palabra de Jehová diciendo, ahora, ¿cuál es la interpretación? Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá. O sea que estos higos buenos van a representar el remanente de los transportados al iniciar el capítulo 24, que lejos de caer muertos en la devastación, son capturados para ser llevados a Babilonia, porque Dios los está preservando. Mira lo que dice. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, versículo 5. Como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. O sea que Dios permite en el remanente y en sus hijos cosas que aunque duras son para bien. Pero sigue. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien. ¿Sobre quiénes? Sobre los higos buenos. Y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré. Los plantaré y no los arrancaré. O sea, Dios anuncia antes de la profecía. Le dije que la profecía en Jeremías es el problema del analfabetismo en nuestras iglesias. La profecía del cautiverio de los 70 años inicia en el capítulo que continúa, el 25. Y luego es mencionada en el 29. Pero antes de Dios traer la profecía, lo primero que hace Dios es decirle a Jeremías que Dios de antemano tendría un plan, traería castigo sobre Judá, pero Él salvaguardaría un remanente, que ese remanente sería protegido y que le iría bien aún en Babilonia. Ahora entendemos por qué a Daniel le va bien. No es porque Daniel es más lindo que los demás, porque es más inteligente, porque Daniel es parte del remanente que Dios ha preservado por gracia. Eso es cuando se interpreta la Biblia con la Biblia y uno no le pone lo que uno quiere. Y no terminas exaltando personas cuando deberíamos exaltar a Dios. Pero mire cómo la asocia con el nuevo pacto. O sea, en el capítulo que sigue, en el 25, se va a mencionar esa profecía que Daniel está leyendo en el capítulo 9. Pero antes de la profecía, nuevamente, Dios anuncia que Él va a salvar a un pueblo. ¿Qué le va a dar ese pueblo? Mire el versículo 6. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a la tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré, y no los arrancaré. Pero ¿cómo es interpretado? Versículo 7. Y les daré... Mano, yo no estoy forzando la escritura. Estoy diciéndole cuál es el contexto y llevándolo para que usted mismo interprete Daniel a la luz del contexto que tiene Daniel de frente. Que no son los libros nuevos ni la película Dejados Atrás, es Jeremías. Pase más tiempo leyendo la escritura que viendo comentarios y cómics y libros de librería.
y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. ¿Qué Dios está diciendo? Está profetizando ¿qué? La doctrina del nuevo pacto, el cual sería consumado. ¿Cuándo? Con la muerte del Mesías. Vaya conmigo a Jeremías, capítulo 31. Con esto voy a terminar por hoy, porque hay mucho y no los quiero tampoco retener por mucho tiempo. Con esto terminamos por hoy. Dijimos que en el versículo 27, Daniel 9:27, se habla de un pacto, ¿verdad? De un pacto. Le dije que la iglesia históricamente entendió que ese pacto es Cristo, que es el cumplimiento del nuevo pacto. De hecho, una de las primeras Biblias anotadas, no conocidas por todos, fue la versión de Ginebra, de Geneva Bible. Fue una traducción en inglés que ya precedía por muchos años al Scofield con notas. Le voy a leer las notas de esa Biblia del 1560. 1560. Siglo XVI. Estamos en el 21. El comentario de Daniel 9:26 tiene 3 notas y dice: en esta semana 70, Cristo vendrá, predicará y sufrirá la muerte. 1560. La Biblia más importante, la Biblia que trajeron los puritanos a esta nación, no era la versión King James. La versión que usaban era The Geneva Bible. Y la nota de la Daniel 9:26 establecía que Cristo moría en la semana 70. No he terminado. Recuerda la traducción que le dije, que luego que habla de la muerte hay una parte que no hay discrepancia en si es que no tiene culpa, si es que no tiene parecer. Mire cómo ellos le ponen la nota. Parecerá no tener belleza ni ser de ninguna estimación. Y ellos hacen una nota y dice que Daniel está hablando de Isaías 53:2. Tiene un tercer comentario en Daniel 9:26. Cuando habla de la devastación, mire lo que dice 1560. Es decir, Tito, el hijo de Vespasiano, que vendría y destruiría tanto el templo como a la gente sin ninguna esperanza de recuperación. ¿Cómo nos cambiaron la teología? Esas son las notas solo del versículo 26. Hermano, no he terminado. Si yo le digo todo lo que yo he descubierto, las mentiras. Porque debo decir las mentiras. Porque lo menos que uno esperaría es que si tanto doctorado y títulos hay, sean honestos y le digan a sus congregaciones: mire, esto es lo que realmente históricamente la iglesia ha creído. Y esta es la evidencia y la verdad que es robusta, es contundente. Pero hay un detalle, hay algo que ellos no vieron, no consideraron, que a nosotros nos parece, cambia y va hacia esta dirección. Esta es mi tesis y con esto lo pruebo. Pero no ocultan como siempre las cosas. Y solo nos plasman sus ideas. Y nosotros las compramos y las damos como verdad. Y luego las defendemos sin haber estudiado. ¿Usted sabe cuántos escritos yo subo y la gente no ha leído nada y empiezan: no, yo no creo, eso no es así, usted no sabe? Póngase a estudiar, pastor. Mira el comentario de la Biblia de Ginebra, ahora de Daniel 9:27. Eso era el comentario del versículo 26. Tiene 3 comentarios. ¿Dónde se confirma el pacto? Al predicar el evangelio afirmó su promesa. Afirmó su promesa. Primero a los judíos y luego a los gentiles.
Nota B. Cristo logró con su muerte y resurrección. ¿Qué? El nuevo pacto. ¿Cuándo se cumple? En su muerte y en su resurrección. C. Hablando de la devastación dice, lo que significa que Jerusalén y el santuario serán completamente destruidos debido a su rebelión contra Dios y su idolatría. O como algunos leen, que la plaga será tan grande que todos ellos todos se asombrarán de ellos. O sea, de lo que le va a ocurrir al pueblo de Israel. 1560. Nosotros leemos la versión Reina Valera del 60. Pero cuando uno lee la versión del oso es una Biblia que se utiliza mucho en estudios, es una Biblia del 1569. Geneva Bible es traducida al inglés 1560. La Biblia del oso 1569. Oiga, solo la traducción, no el comentario. ¿Cómo se tradujo el versículo 27? Me gustaría, ya para terminar, que mientras yo lo leo, usted mire su versículo, cómo ha sido traducido en la del 1960, y mire las diferencias por usted mismo. Biblia del oso 1569, siglo XVI. En una semana, y pone entre paréntesis, son ya 70. O sea, inmediatamente entra en la explicación de que no te confunda. Lo pone en paréntesis porque no es parte del pasaje. Pero para que el lector no piense que se está hablando de una semana aparte. En una semana, y pone entre paréntesis, son ya 70, confirmará el pacto con muchos. ¿Quién? Cristo. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y el presente. Y a causa de la multitud de las abominaciones vendrá desolación. El desolamiento, no el desolador. Mire, hermano, honestamente, yo le he dicho públicamente, lo digo, yo no sé hasta qué punto, yo no estoy diciendo que nuestra escritura en griego o en hebreo han sido manipuladas, pero yo sí temo que las traducciones muchas veces también se ajustan o se interpretan de acuerdo al entendimiento, obviamente, del traductor. En una semana son ya 70, o sea, está poniendo la última semana. Confirmará el pacto, o sea, Cristo muere entonces. Si confirma el pacto en la semana 70, ¿muere en dónde? ¿En la 69 o en la 70? En la 70. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y el presente, y a causa de la multitud de las abominaciones vendrá desolamiento, hasta que perfecto acabamiento se derrame sobre el pueblo abominable. Si no es una traducción diferente a la nuestra, en extremo lo es. Cuando usted lee la versión Reina Valera del 60 y usted le han dicho que viene el anticristo y usted lee esa versión y llega al versículo 27, usted dice, pero mira, ahí lo dice, viene el desolador, el anticristo. Les dije que fuéramos a Jeremías 31 y no lo leímos, vamos a dejarlo para la próxima vez, pero mire lo que los voy a llevar a Jeremías 31, solo para dejarlos ahí. Jeremías 31 dice cuál era el pacto. Cuando usted está estudiando un libro, en vez de usted buscar y que a mí me parece que es el pacto, cuál podría ser el pacto, y querer ver el pacto hacia un futuro, imagínese. ¿Sabe cuánto tiempo hay de Jeremías hasta la llegada del anticristo? Del Nuevo Testamento aquí ya han pasado 2000 años. ¿Por qué no ir a Jeremías y ver qué es lo que haría cualquier estudioso, honesto y sincero? Si el contexto es Jeremías y si habla de un pacto, voy a Jeremías porque es el contexto y busco si en Jeremías se introduce, se habla, se expone el pacto. ¡Tarán! En Jeremías está.
Entonces, si en Jeremías aparece, ¿cuál es el pacto? Y el pacto lo cumple el Mesías y lo cumple en su muerte. Y exactamente es terminar con la prevaricación, con la iniquidad. Entonces, mi pregunta y concluyo. ¿Por qué ese no es el significado de la interpretación en Daniel 9:27? Si ese es el contexto. Se lo dejo a su consideración. Hagan como los bereanos. Estudien, yo les voy a pasar mi bosquejo. Y vean si nosotros tratamos de forzar la escritura. O como cada domingo le presentamos, que si usted realmente busca las referencias y las estudia. Y deja que la Biblia habla. Porque Dios no es un Dios de confusión. La confusión la crean otros. Posiblemente no todos estén comprados. Pero yo temo que muchos sí, honestamente. Ya ha llegado el punto que temo que muchos sí. Porque no me parece consistente con hombres que dedican su vida a estudiar la Escritura, que caigan en errores tan crasos, cuando ellos mismos testifican que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, a toda justicia. ¿Cómo usando la misma Biblia llegamos a interpretaciones tan drásticamente opuestas? Una cosa nuevamente es que de un pasaje pueda dar la impresión, como 9:27, si uno lo lee solo, dice, mira, que habla de un desolador. ¿Quién es ese hombre? Hay pasajes que por causa de la traducción pueden dar margen a una interpretación. Eso yo lo entiendo. Pero de eso no es lo que yo estoy hablando. Yo estoy hablando cuando se coloca información, se desarrolla toda una película, un drama, una historia que es ajena totalmente a lo que uno está leyendo. Eso no es correcto. Eso no es sincero. Padre, te doy gracias en esta tarde porque nos permite abrir tu palabra y ser expuestos a la misma. Nos queda mucho por recorrer, pero te pedimos que lo que haya sido expuesto pueda de alguna manera comenzar a hacernos reflexionar y entender la necesidad de, lejos de comenzar a contender, a debatir con cosas que ni tan siquiera hemos estudiado y no nos hemos dado el tiempo de investigar con sinceridad, con honestidad. Solo repetimos conclusiones que otros nos han dicho. Que nos deje un corazón humilde para reexaminar lo que decimos creer o afirmamos creer. Si el ejercicio de esa correcta interpretación y estudio nos lleva a entender que habíamos estado correctos, gloria a Dios. Terminaremos más fortalecidos, afianzados, con mucha más seguridad de lo que antes creíamos. Pero si por el contrario, Señor, nuestras ideas se caen, se destrozan, no aguantan realmente un análisis serio, qué bueno que podamos venir al conocimiento de la verdad y con humildad reconocer que hemos creído algo equivocado y aferrarnos y ahora abrazar y creer lo que tu palabra realmente plantea. Señor, eso es una obra que solo la puedes hacer tú, porque somos tercos. No somos dados a reconocer nuestro error, sino a no dar nuestro brazo a torcer, porque somos orgullosos, porque no podemos estar equivocados, porque la mayoría no puede errar, porque es imposible que mi pastor, mi iglesia me hayan adoctrinado en algo falso. Ayúdanos, Dios, a tener entendimiento. Como dice tu palabra en Apocalipsis, que tu iglesia escuche, tenga oídos para entender lo que el Espíritu habla a la iglesia. Prepáranos ahora para la cena del Señor, para poder compartir, dicho sea de paso, el cumplimiento
del nuevo pacto. No podríamos celebrar ni entender el significado de la Eucaristía, de la Cena del Señor, si no fuese porque se ha cumplido el nuevo pacto. Te damos gracias por tu palabra, porque es tu palabra la verdad. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.